Me llamo Armando, y aunque hace años que no uso mi segundo nombre, todavía lo recuerdo escrito con tinta negra en la libreta del hospital, Armando Joaquín. Lo menciono porque ahora, sentado en la cocina con el mismo reloj que colgaba sobre la estufa desde que mi mujer y yo compramos este departamento en la calle Casanova, todo me parece una especie de eco. Como si las cosas tuvieran memoria y estuvieran esperando a que por fin las escuchemos. Mi esposa, Clara, está en el cuarto, leyendo como siempre. Lee con una lámpara pequeña que compramos en un mercado de pulgas en Gracia. A veces pienso que es la única luz verdadera que ha persistido en nuestra casa. Clara y yo estuvimos casados casi 37 años. Y durante al menos 20 de esos años, intentamos tener un hijo. No fue sencillo. Ni barato. Ni justo, si me preguntas. Pero cuando llegó Santiago, cuando por fin lo tuvimos entre nosotros, fue como si todo lo anterior se reescribiera. Pesó poco al nacer, lo envolvieron en una manta azul que parecía demasiado grande para su cuerpo, y aún así, cuando me lo pusieron en brazos, sentí que ya lo conocía. No fue una emoción ruidosa. No lloré. No hice promesas en voz alta. Solo lo miré, y pensé, eres todo lo que no sabía que faltaba. Desde entonces, vivimos para él. No lo digo con lamento. Lo digo como uno declara una vocación. Santiago creció entre caricias, cuentos inventados, regalos fuera de presupuesto. Tenía los mejores útiles cuando entró al colegio, aunque nosotros comiéramos lentejas una semana más. Siempre había un postre para él, incluso cuando yo me quedaba con hambre. Me volví experto en matemáticas de primaria solo para ayudarle con los deberes. Clara, que nunca fue buena con las manualidades, aprendió a hacer disfraces. Y Santiago, bueno, Santiago brillaba. Al menos eso creíamos. Con el tiempo, algo en él cambió. Primero eran pequeñas cosas, un eso ya lo tengo cuando le dábamos un regalo, un gesto de fastidio cuando algo no salía como quería. Luego empezó a compararse. Con los hijos de los vecinos, con los compañeros del instituto, con los primos que tenían más cosas, más ropa, más permisos. Todo era poco. Siempre faltaba algo. Recuerdo una noche en la que discutimos porque no quería llevar la mochila usada del año anterior. Clara lloró después, en silencio, en el baño. Yo le dije que era una etapa, que se le pasaría. No se le pasó. Santiago estudió algo relacionado con marketing digital. O al menos eso nos dijo. No sé bien si terminó la carrera. Cambiaba de trabajo seguido, vivía en un departamento compartido, y venía a casa a veces, más por necesidad que por afecto. Y aún así, cada vez que llegaba, Clara le tenía guardada su comida favorita. Yo trataba de hablarle de fútbol, de política, de lo que fuera. Él respondía sin mirar, siempre con el teléfono en la mano. Y entonces, un sábado, sucedió. Tenía 25. Llegó sin avisar, con un aire extraño, como si nos hiciera un favor al aparecer. Se sentó en el sofá y dijo: necesito que hablemos de algo serio. Clara apagó la televisión. Yo dejé el periódico. He estado pensando, dijo. Esta vida que ustedes llevan, no es vida. Y sinceramente, lo que me dieron no alcanza. Siempre estuvimos por debajo. Yo veía cómo vivían otros, y la verdad es que crecí en carencia. No se puede vivir como pobres y esperar que uno les esté agradecido. Clara frunció el ceño. Yo no entendí de inmediato. Quiero que vendan el departamento, continuó. Esta zona vale mucho. Está casi en el centro. Con lo que saquen, puedo invertir en criptomonedas. Conozco a alguien que ya hizo más de 1 millón así. Si lo hacen ahora, todavía pueden vivir cómodos. Hay residencias para adultos que están bastante bien. No gritó. No hizo escándalo. Solo lo dijo. Como si fuera lógico. Como si no estuviera pidiéndonos que desapareciéramos. Clara no dijo nada. Yo tampoco. No porque estuviéramos de acuerdo, sino porque no sabíamos cómo responder a algo tan brutal, tan torcido.
Santiago se fue después de decirlo, dejándonos en un silencio denso, uno que no se parecía a ningún otro de los que habíamos vivido juntos. Esa noche no dormimos. Ni Clara ni yo. Y aún no sabíamos lo que íbamos a hacer. El domingo amaneció con ese cielo blanco que tiene Barcelona cuando no decide si llover o solo hacerse el desentendido. Clara estaba sentada en la mesa de la cocina, con la taza en la mano como si fuera un ancla. Yo hervía agua aunque ya teníamos café hecho. Necesitaba hacer algo con las manos. ¿Crees que habla en serio?, preguntó sin mirarme. Tardé en responder. Sí. Esa palabra cayó como una piedra. Clara no dijo nada más. A veces pienso que el verdadero quiebre en una familia no ocurre cuando se grita, sino cuando ya no hay preguntas que hacer. Santiago volvió a escribirnos el martes. Un mensaje frío, directo. ¿Ya pensaron lo que les dije? Solo eso. Clara no respondió. Yo tampoco. Pero le pedí que viniera el sábado siguiente, que hablaríamos mejor en persona. Él respondió con un ok. Los días pasaron lentos. Me encontraba mirando la ventana más de lo habitual. El cruce de calles, el kiosco, la señora del perro pequeño. Cosas que habían formado parte de mi rutina por más de 20 años. Nuestro hogar no era grande ni moderno, pero estaba lleno de nuestras huellas. Las fotos enmarcadas en las repisas, la alfombra que Clara tejió en sus clases de costura, el cuadro con la palabra hogar que Santiago nos regaló en segundo de primaria. Pensé en todo eso. Y también pensé en nosotros. En cómo habíamos vivido siempre desde la escasez, pero nunca desde el resentimiento. En cómo lo habíamos dado todo, incluso cuando no teníamos mucho. Y en cómo, ahora, nuestro propio hijo nos pedía que desapareciéramos para hacer espacio a sus ambiciones. El sábado llegó. Clara se peinó el cabello con esmero, como si fuera a enfrentar algo importante. Yo me afeité. No porque quisiera, sino porque no quería parecer débil. Santiago llegó puntual. Traía una chaqueta cara, de esas con el logo visible, y un reloj brillante en la muñeca. Parecía nervioso, pero no culpable. Nos sentamos los tres. No hubo abrazos. Solo palabras. ¿Y bien?, preguntó él, después de unos minutos. Le pedí que nos escuchara hasta el final. Que no interrumpiera. Hemos decidido aceptar tu propuesta, dije. Vamos a vender el departamento y mudarnos a una residencia para mayores. Santiago se relajó. Sonrió. Sabia decisión. En serio. No se van a arrepentir. Vendremos por ustedes en una semana. Agregó Clara. Te avisaremos el día para que nos ayudes con las cajas. Perfecto, dijo. Va a ser lo mejor para todos. Se levantó como si hubiera cerrado un trato exitoso. Ni un gracias. Ni un los quiero. Solo un gesto de cabeza y su perfume caro flotando en el aire. Cuando se fue, Clara se quedó un momento mirando la puerta cerrada. Luego me miró a mí. ¿Estás seguro? Sí, le dije. Pero no vamos a ir a ninguna residencia. Esa noche comenzamos a empacar. No lo imprescindible. Solo lo que tenía valor. Vendimos algunas cosas en línea, otras las donamos. Hablamos con una agencia inmobiliaria y en menos de 5 días la propiedad se vendió. Fue rápido. Como si el universo también tuviera prisa por sacarnos de ahí. El viernes, un día antes de que Santiago regresara, nos despedimos de los vecinos. Clara lloró un poco. Yo no. Guardé mi llanto para más tarde. Y el sábado, cuando Santiago entró al departamento, encontró solo el eco. Y un sobre la mesa. La luz del mediodía caía inclinada sobre la sala vacía. Santiago entró sin tocar, como solía hacerlo desde adolescente, con la costumbre de quien nunca aprendió a pedir permiso. Tenía una mochila al hombro, probablemente con su laptop, sus cables, sus planes. ¿Mamá? ¿Papá? No hubo respuesta. La casa olía a polvo reciente, a muebles que ya no estaban. Caminó hasta la sala y allí la vio, la nota.
Era un sobre blanco, sin nombre, pero no había lugar para dudas. Solo estaba eso sobre la mesa baja de madera que alguna vez él mismo rayó con un tenedor. Se sentó, y por un instante pareció no querer abrirlo. Como si ya sospechara lo que vendría. Finalmente rompió el borde. La letra era la de su padre, recta, sin adornos, con una firmeza que él siempre había subestimado. Santiago. Cuando naciste, creímos que la vida por fin nos sonreía. Tardaste en llegar, pero lo hiciste con toda la fuerza de lo esperado. Desde el primer día vivimos por y para ti. Tu risa fue nuestro himno. Tus pasos, nuestro rumbo. Y si alguna vez nos equivocamos, fue desde el amor más ciego. Te dimos lo que teníamos. A veces más de lo que debimos. Y no te lo reprochamos. Pero tú has tomado un camino que no reconocemos. Dijiste que te criamos en la pobreza, que te fallamos. Quieres convertir lo poco que tenemos en un riesgo, en una promesa de riqueza. Está bien. Eres adulto. Tienes derecho a buscar tu futuro. Pero nosotros también. Por eso hemos vendido la casa. No para darte lo que querías, sino para recuperar lo que olvidamos, la vida propia. Te dejamos el 20% del valor de la venta. Está depositado en tu cuenta. Es más de lo que teníamos cuando tú naciste. Úsalo bien. O mal. Ya no es asunto nuestro. Lo que resta, lo hemos usado para comenzar algo nuevo. No sabrás dónde estamos, al menos no por ahora. No por castigo, sino porque necesitamos silencio. Vivimos demasiados años para ti. Ahora queremos vivir para nosotros. No nos busques. No estamos perdidos. Papá. Santiago leyó 2 veces. Luego dejó la carta sobre la mesa, miró alrededor como quien busca una cámara escondida, una broma tardía. Pero solo estaban las paredes desnudas, y ese eco persistente de algo que se rompió sin ruido. La silla donde solía sentarse su madre ya no estaba. Tampoco el mueble del televisor, ni la alfombra. Ni los cuadros en la pared. Solo el aire, y la certeza de que esta vez no habría marcha atrás. Aflojó el nudo de su bufanda y se dejó caer sobre el piso. No lloró. No gritó. No era su estilo. Pero algo en su pecho se dobló como un papel mal doblado. Por primera vez, no supo a quién llamar. No quedaba nadie para escuchar. La habitación, vacía de muebles pero aún cargada de una historia, respiraba en silencio. Santiago entró sin tocar, como siempre lo hacía desde adolescente, con esa torpeza confiada que da por hecho que el mundo estará ahí, esperándolo. La puerta estaba sin seguro. Nadie respondió a su saludo. Mamá, llamó. Luego, papá. Nada. Solo el eco leve de su propia voz rebotando en las paredes desnudas. En la sala, donde solía estar el sofá en el que Clara se dormía viendo novelas y donde su padre se sentaba a leer con los lentes torcidos sobre la nariz, solo quedaba la mesa baja de madera, una mancha clara en el suelo donde antes hubo una alfombra, y un sobre. Blanco, sin nombre. Esperándolo. Lo tomó con una mezcla de prisa y cautela. La caligrafía le resultó extrañamente firme, como si su padre hubiese tardado en escribir cada letra, escogiendo cada palabra no con cariño, sino con precisión quirúrgica. Lo abrió. Leyó. Sintió el peso de cada oración como si en lugar de tinta hubiera plomo. La carta no lo acusaba, pero tampoco lo perdonaba. No le gritaba, pero lo dejaba sin aire. Sus padres no solo se habían ido, se habían retirado de su vida con la discreción de quienes han estado demasiado tiempo en segundo plano. No se trataba de venganza, sino de una rendición al revés, la de quienes deciden ya no mendigar el amor que merecían. Santiago no supo cómo encajar esa verdad. Era una ruptura, sí, pero ejecutada con tal serenidad que dolía más que cualquier insulto. Se sentó en el suelo, con la carta aún extendida sobre las piernas. Miró las paredes, buscando rastros de lo que fue. Recordó las tardes de su infancia, los platos de sopa caliente, el zumbido del ventilador viejo en verano, la manera en que su madre le pasaba la mano por el cabello cuando él hacía una rabieta. Todo eso parecía ahora parte de un sueño ajeno.
El departamento era solo una cáscara. Él, un visitante tardío. No lloró. No era su estilo. Pero sintió un nudo sordo en el pecho, una punzada lenta que no se calmaba. Se quedó allí un rato más. Luego se levantó, salió del edificio sin despedirse del portero, y caminó sin rumbo hasta que el mar apareció frente a él, como si también lo estuviera esperando. Se sentó en un banco de cemento frente a la arena. El sol no quemaba, pero tampoco calentaba. Revisó su celular por costumbre, ningún mensaje nuevo. Abrió la aplicación del banco. El dinero estaba allí, el 20% de la venta. Una cifra suficiente para comprarse algo pequeño, empezar de nuevo, o perderlo todo. Pidió una cerveza en un bar cercano. Bebió solo, observando cómo otros reían. Por primera vez en años, sintió que el silencio que lo rodeaba no era solo ausencia, sino consecuencia. Esa noche volvió a su habitación compartida. No saludó a nadie. Se encerró. Se tumbó en la cama, con la carta aún en la mochila, sin saber si guardarla o romperla. Y por primera vez, entendió lo que significaba estar verdaderamente solo. No sin gente. Solo. Como una línea suelta en una página donde ya nadie va a escribir. La cubierta del barco brillaba bajo el sol tenue de primavera. No había viento fuerte, solo una brisa templada que movía apenas las servilletas de tela en las mesas del restaurante exterior. Clara llevaba un sombrero de ala ancha que compró en una tienda del puerto antes de embarcar. Lo eligió con una sonrisa ligera, como si no hubiera pasado casi una vida entera sin comprarse nada solo porque sí. Armando sostenía una copa de vino blanco entre los dedos. No la levantaba como en los brindis, ni la apuraba con sed. Simplemente la sostenía, viendo el mar expandirse hasta el horizonte, ese azul que no se parece a ningún otro azul. No dijiste nada desde que zarpamos, murmuró Clara, sin dejar de mirar el vaivén del agua. Estoy pensando, respondió él, con voz tranquila. En lo mucho que tardamos en hacer esto. Ella giró apenas el rostro. Tenía los ojos cansados, pero no tristes. ¿Te arrepientes? Él negó despacio. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Brindaron sin palabras. La copa de ella tintineó contra la suya como un secreto compartido. Ninguno sonrió. No hacía falta. El barco deslizaba lento su sombra sobre el agua. Detrás de ellos quedaban los edificios, las fachadas del Eixample, las ventanas del departamento donde alguna vez creyeron que todo giraba alrededor de un niño que pedía más. Santiago. Su hijo. Su herida y su reflejo. El mismo que alguna vez se durmió entre sus cuerpos en una cama estrecha, con la frente sudada por la fiebre, mientras ellos se turnaban para enfriarle la piel con un pañuelo húmedo. El mismo que luego los llamó fracasados. Clara bebió un sorbo más y apoyó la copa. El cristal dejó una marca redonda sobre la mesa. Ella la vio, pero no la limpió. ¿Crees que nos odie? Preguntó, como quien lanza una piedra pequeña al río para ver cómo suena. Armando se encogió de hombros. Tal vez. O tal vez aprenda. Lo que no supo aprender con nosotros. Guardaron silencio. El tipo de silencio que no duele, que no oprime. Un silencio de consentimiento. De esos que vienen después de un largo invierno. Más allá, un camarero joven recogía platos vacíos de una pareja alemana. Al fondo, una mujer leía un libro con la cara al sol. Todo era calmo, casi irreal. Clara apoyó la mano sobre la de Armando, que descansaba sobre el mantel. Él no se movió. Siguieron mirando el mar. Vivimos muchos años para él, dijo él, sin mirar. Ahora vivamos para nosotros. Ella asintió. No con la cabeza, sino con la respiración. Como si con solo inhalar ya le estuviera diciendo que sí. El barco avanzó hacia aguas abiertas. Detrás, la ciudad se hacía más pequeña, como una fotografía despegándose del recuerdo. Y por primera vez en mucho tiempo, no miraron atrás.